Hola, ¿qué tal, iglesia? Muy buenos días. Qué gusto poder estar un domingo más reunidos a través de este medio. Hoy yo les invito a que dispongamos nuestro corazón para este tiempo de música, que cantemos con todo el entusiasmo y que dejemos en Dios todas nuestras preocupaciones porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice Lamentaciones 3:22 al 24. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Así que pongamos nuestra confianza en Dios, dejemos todo en Él y dispongámonos a cantar. ¿Por qué no celebramos el amor de Jesús en nuestras vidas? Acompáñame a cantar ese canto. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora
que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos tu incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos tu incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que eres la luz, el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Gracias, Señor, porque tú venciste en la cruz por cada uno de nosotros. Tú entregaste tu vida por amor a cada uno de tus hijos. Dirígenos, Señor, guíanos hacia donde sea tu voluntad. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré.
llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh, mi Jesús, mi Dios, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante,
temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltando en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Buenos días, iglesia. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de reunirnos. Gracias a Dios porque hoy podemos estar aquí reunidos virtualmente en esta mañana. Quiero invitarte, si ya estás en la sala, en la cocina, si estás tomando tu café, tu lechita con chocomil, lo que estés haciendo ya para prepararte y estudiar la palabra de Dios, toma tu Biblia, invita a tu esposa, mujer, invita a tu esposo, a tus hijos y reúnanse para estudiar la palabra de Dios. Comparte esta transmisión con tus amigos, con tus vecinos. Y el día de hoy, antes de estudiar la palabra, ve preparando tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versos del 5 al 9. Pero antes quiero pedirte que me apoyes en oración. Hay muchas personas que se están contagiando por el virus corona. Entre ellos hay hermanos nuestros. Entre ellos está un joven llamado Giovanni. Oramos por él en este momento y oramos también por todos aquellos que han sido contagiados o que están sufriendo por causa de esta pandemia. También quiero pedirte que me apoyes con tu oración para que Dios nos hable en esta mañana a través de su palabra. ¿Me acompañas a orar? Amado Señor Jesucristo, te damos tantas gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque en medio de la dificultad tu palabra no está presa, tu palabra no está en cuarentena y podemos llegar, Señor, a las personas, podemos llegar a nuestros hermanos. En este momento oramos por nuestros hermanos que han sido contagiados por el virus corona. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú envíes sanidad a sus cuerpos y sobre todo, Padre, tú les hagas ver claramente el propósito de lo que tienes para ellos a través de esta situación.
Oramos por la humanidad en general, Señor. Te pedimos por nuestra localidad, por nuestro país, para que tú obres poderosamente en él. Señor, en esta mañana usa mi vida. Te pido por favor, hables a nuestro corazón y te ruego, Dios, que tu palabra nos guíe de tal manera que podamos ser confrontados y guiados a hacer compromisos y que nuestra vida sufra una transformación por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, por favor abre tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9, si vas llegando. Yo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional y te voy a pedir que si tú tienes otra traducción me sigas con tu vista. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Verso 5. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Muy bien. La semana pasada el pastor Valero nos estuvo hablando acerca de cómo Dios llama a Abraham, cómo le promete una tierra, cómo la descendencia de Abraham termina en Egipto siendo esclavos y cómo por mano de Moisés Dios rescata a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y aquí entra el personaje del que vamos a hablar el día de hoy, Josué. Josué fue siervo de Moisés, fue su asistente y fue general del ejército israelita. Y entonces lo que estaba pasando, para darle un poco de contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que estaba pasando es que Moisés había muerto. Moisés ya había terminado sus días, entonces Dios levanta a Josué y le dice: ¿sabes qué, Josué? Mi siervo Moisés ha muerto, levántate, porque tú eres quien va a guiar a este pueblo para tomar posesión de la herencia de la tierra que les he prometido. Pero en el verso 5 le dice, como estuve con Moisés, así estaré también contigo, no te dejaré, no te voy a abandonar. Y esta es la garantía que Dios le da a Josué para tener éxito. Yo voy a estar contigo, Josué. Y entonces en el versículo 6 le dice: solamente yo voy a estar contigo. Lo que tú tienes que hacer es ser fuerte y ser valiente, porque tú vas a ser el encargado de guiar a este pueblo hacia la tierra que les he prometido dar. Josué no la tenía fácil. La tarea que Dios le estaba dando era algo difícil, pero Dios promete su presencia, Dios promete acompañarlo y sobre todo estar con él todos los días de su vida mientras él esté haciendo esa tarea. Lo siguiente entonces que nos toca estudiar aquí es que Josué no la tenía fácil. ¿Por qué? Porque tenía que liderar cerca de 2 millones de personas a tomar esa tierra que Dios les había prometido. Y posteriormente le dice Dios en el versículo 7: solo te pido que seas fuerte y que seas muy valiente. 4 veces Dios en el capítulo 1 le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. 4 veces. Pero en esta ocasión, la segunda vez, le dice: ten mucho valor y ten mucha firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, toda la palabra escrita que le he dado a Moisés. En ese entonces solamente se contaban con los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5. Entonces Dios le estaba encargando: ten mucho cuidado y sé muy fuerte y valiente para cumplir con la ley de Moisés, con la palabra que yo le he dado a Moisés. ¿Por qué requiere valor esto? Porque
en su travesía hacia la tierra prometida, Josué iba a enfrentar dificultades y en algunas ocasiones los pueblos que tenía que llegar a invadir, las personas de ahí no se iban a dejar, iban a cuestionar la palabra de Dios, pero Dios le dice, en la Reina Valera 60 dice, no te apartes de esta ley ni a la derecha ni a la izquierda, sigue de frente, sigue adelante, sigue por el camino que yo te he trazado. Y el día de hoy hemos titulado a este mensaje 3 consejos de parte de Dios para tener una vida espiritual de éxito. Y tal vez suene algo como extraño, éxito en la vida espiritual, ¿cómo es eso? Sí, déjame decirte lo que éxito se refiere aquí en esta palabra. Éxito no se refiere a que tú vas a lograr muchos títulos, posesiones, riqueza, cuenta en el banco. Eso es secundario comparado a lo que Dios le está diciendo a Josué. El éxito al que refiere lo que vamos a hablar el día de hoy es a que tú y yo, siguiendo los consejos de Dios, seremos agradables a sus ojos. Este es el éxito que realmente vale la pena. Y entonces, en el versículo 8, Dios empieza a darle 3 consejos a Josué. Y hoy vamos a hablar de lo que los cristianos deberíamos hacer con la palabra, pero no hacemos con la palabra. Y el primer consejo es: recita siempre el libro de la ley. La Reina Valera 60 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué el Señor le dijo esto a Josué? Repite constantemente las palabras escritas en este libro de la ley. ¿Sabes por qué? Porque entre más tú y yo repetimos la palabra de Dios, más la memorizamos. Y esto es muy útil en los momentos en que tú y yo pasamos un momento de angustia, un momento de aflicción, un momento de enfermedad o incluso un momento de tentación. Por ejemplo, cuando Eva estaba en el huerto del Edén y la serpiente se le presenta y le dice: con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún fruto de los árboles del huerto. Y Eva le contestó con las palabras que Dios le había dicho: no, Dios no dijo eso. Dios dijo que de todos los árboles del huerto podemos comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagamos vamos a morir. Y entonces la serpiente le contestó: no, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto van a ser como Dios. Y entonces eso fue lo que a Eva le llamó la atención, el ser como Dios. Otro ejemplo es cuando el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 4 es llevado por el Espíritu al desierto. Y entonces estaba ayunando durante 40 días y 40 noches. Y entonces se presenta el diablo y le dice: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le contestó con la palabra de Dios. Le contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se fija qué importante es estar repitiendo, memorizando la palabra de Dios? Después dice que lo lleva a la parte más alta del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate desde aquí. Y entonces aquí ya el diablo usa la palabra de Dios trastornándola. Porque escrito está, dice: a sus ángeles va a mandar cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces el Señor Jesús le contesta: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y no conforme con eso, lo vuelve a tentar y lo lleva a un monte y dice que le muestra todos los reinos y la gloria de estos reinos. Y le dice: todo esto te lo voy a dar si tú postrado me das adoración. Y entonces Jesús le contesta ya de una manera diferente, pero también con la palabra. Le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Llenar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, hermano, hermana, jovencito,
señorita que me estás escuchando, que me estás viendo en este momento, nos va a ayudar a salir victoriosos en los momentos de más dificultad. Porque mientras más llenemos nuestro corazón de la palabra, tú y yo podemos estar repitiendo la palabra y estarnos defendiendo con la palabra de Dios en momentos como este. O si estás pasando un momento de necesidad, puedes recordar esa palabra que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. O si estás pasando un momento de enfermedad, podemos recordar que el Señor es nuestro sanador. Si estás pasando un momento de aflicción, la palabra de Dios también dice que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Otro propósito de repetir o recitar la palabra de Dios es proclamarla. Y fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 9. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Proclamar significa decir en voz alta, repetir en voz alta la palabra de Dios. ¿Para qué? Para animar a las personas, a nuestros hermanos, a recordar las promesas de Dios en momentos difíciles, para que las personas conozcan a Dios. Y si se fija, el texto que leímos de Deuteronomio 6 habla que nosotros tenemos que repetir la palabra de Dios a nuestros hijos. Nosotros, tú y yo, somos responsables de que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios. Tú y yo somos responsables de que ellos se la enseñen a sus hijos también. Pero sucede que hoy en día los cristianos evangélicos prestamos atención a todo menos a las instrucciones de Dios. Por eso vivimos una época de desnutrición espiritual, porque ignoramos los consejos de Dios. Hacemos a un lado las palabras escritas en este libro. El segundo consejo que Dios le da a Josué, ahí mismo en el versículo 8, la segunda parte dice: sino que de día y de noche meditarás en él. El segundo consejo es meditar en la palabra de Dios. Y sabe, esto me recuerda cuando yo era un poco más joven de lo que soy ahora. Tenía como 18 años y en aquel entonces en la iglesia hacíamos escuelita bíblica dominical. Entonces recuerdo que pasaba un hermano por los salones y preguntaba cuántos capítulos habías leído de la Biblia, y al final hacían así como que un reporte de todos los capítulos. Y más que andar quemando gente para ver quién leía menos o quién leía más, la intención de esto era fomentar la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Pero hoy en día ya no se hace eso se ha descuidado. Y ahí estábamos el domingo en la mañana, o incluso yo me llegó a pasar que me levantaba un poquito antes y ahí estaba leyendo atropelladamente para poder reportar algunos capítulos. Pero así realmente no aprendía nada. O sea, estaba leyendo, no meditando. No estaba comprendiendo lo que estaba leyendo. Estaba tratando de reportar unos capítulos para que la gente viera que leía la palabra de Dios. Sería muy bueno que hoy en las iglesias regresáramos a eso. Muchas veces, amados hermanos, hermanas, no meditamos en la palabra de Dios porque no apartamos el tiempo para hacerlo. Tenemos tiempo para todo, menos para pasar tiempo con Dios y su palabra. No es posible que durante la semana solo leamos los 5 versículos que se predica el domingo. Y entonces se termina la reunión, cerramos la Biblia y se va a un rincón a acumular polvo durante la semana, y otra vez el domingo vuelvo a tomarla, sacudo el polvo y leo mis 5 versículos. Esto realmente no es alimentarnos espiritualmente. Esto es tratar de silenciar nuestras conciencias y decir, bueno, ya leí algo de la palabra de Dios en la semana, pero ¿lo meditaste? ¿Lo comprendiste? ¿Te llevó a hacer algún cambio?
profundizaste en ello. Esto es meditar en la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios, dice John MacArthur, es leer pensando, reflexionar en las palabras de Dios, encontrar en la lectura de la palabra de Dios un deleite. El Salmo 1, versos del 2 al 4, dice en la traducción Dios habla hoy, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas, y todo lo que hace le sale bien. ¿Se fija? Un deleite, la Reina Valera dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y todo lo que hace prospera. El resultado de lo que hace, de que lo que hace prospere, es porque su amor está puesto en la palabra de Dios, en meditar la palabra de Dios. Cuando algo nos gusta, lo buscamos hacer con insistencia. Si nos gusta comer algún platillo, procuramos comerlo muchas veces. Bueno, yo al menos así lo hago. Si algo me gusta mucho, lo disfruto tanto y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Así deberíamos hacer con la palabra de Dios. Cuando usa el Salmo 1, la palabra deleite se refiere a esto. Te deleitas en la palabra de Dios. Es tan delicioso que te gusta hacerlo constante y constantemente. Pero sucede que muchas veces leemos nada más por cumplir un requisito y tranquilizar nuestras conciencias. Y sabe que esto no va a producir ningún efecto en nuestras vidas. Meditar es considerar un asunto con atención y detenimiento para entonces estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y entonces tomar una decisión. Es decir, si la palabra de Dios me dice que algo no es bueno para mí y me está confrontando, yo tengo que tomar una decisión. Tengo que analizar eso, meditarlo, y entonces se va a producir una transformación. Cuando yo medito en la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, esto me lleva a analizar mi estilo de vida y a tomar decisiones. Si la palabra de Dios dice que no mienta, entonces va a haber una transformación y yo no voy a mentir. Pero si leo nada más por leer, sin dirección, sin intención, nada va a pasar. Si consideramos, hermanos, y prestamos más atención a la palabra de Dios, nuestras vidas pueden ser transformadas, nuestras vidas pueden ser cambiadas, conoceremos más a Dios, entenderemos mejor su voluntad y no tendremos ningún problema con obedecer a la palabra de Dios. Y esto nos lleva al siguiente consejo. Hemos visto ya dos. El primero es repetir constantemente la palabra de Dios. El segundo es meditar en la palabra de Dios, y añade noche y día. O sea, todo el tiempo debemos de estar meditando en la palabra de Dios. Por eso la memorizamos, para estar meditando constantemente en ella. El tercer consejo es para que guardes y hagas conforme a lo que en ella está escrito, o a lo que en este libro está escrito. El tercer consejo, parafraseando el texto o en resumidas palabras, es obedece, vive y aplica la palabra de Dios. Porque si yo repito, si yo leo y no practico, entonces solamente estoy adquiriendo conocimiento, pero no, ese conocimiento no le estoy poniendo acción. No es suficiente con repetir, meditar y proclamar. También es necesario obedecer la palabra y practicarla. Fíjese, Deuteronomio 5, versos 32 al 33, dice: tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Otra vez Dios diciéndole: no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, o no, ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. No te apartes a la derecha ni a la izquierda, obedécela. Si tú y yo nos apartamos hacia un lado u otro, vamos a perder de vista el camino que Dios
nos ha trazado. Y de esta manera, tú y yo tenemos que aplicar también la palabra de Dios. Cuando amamos la palabra de Dios, cuando es nuestro deleite la palabra de Dios, obedecerla es algo que hacemos con agrado, es algo que podemos hacer incluso sin que se nos haga pesado. El Salmo 48 en la Nueva Traducción Viviente dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Yo hago tu voluntad con mucho gusto, porque en mi corazón están guardadas tus palabras. Cuando yo amo la palabra de Dios, no tengo problema con obedecerla. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué Dios le dice a Josué: cuida de guardar las palabras escritas en este libro de la ley? No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué es tan importante guardar la palabra de Dios? Fíjese bien, Mateo, los capítulos del 5 al 7, el Señor Jesús da una enseñanza, lo que conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y al terminar en el capítulo 7, en los versos del 24 al 27, da la razón de por qué tú y yo debemos aplicar estas palabras a nuestras vidas, a obedecer la palabra de Dios. Y dice así en la Biblia de las Américas, dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Tenía fundamentos sólidos. Dice el 26: y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, falto de sabiduría, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y fue grande su destrucción. Cuando usted y yo vivimos la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, meditamos en la palabra de Dios, repetimos la palabra de Dios, estamos dando evidencia de que el fundamento de nuestra fe es sólido, de que nuestra fe está fundamentada en Jesucristo. De otra manera, no hay una fe sólida, porque no se tiene un fundamento firme y estable. Por esto es importante seguir los consejos de Dios. Y más que seguirlos para tener una vida de éxito, les repito, seguirlos para tener una vida que agrade a Dios, que sea agradable a sus ojos. Al final del verso 8, el Señor termina diciéndole a Josué el por qué tenía que seguir estos 3 consejos. Porque entonces, dice la Reina Valera 60, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hoy en día los cristianos tenemos un problema con la palabra prosperidad. Creemos que prosperidad significa traer mucho dinero en la bolsa, tener una cuenta de banco con suficiente dinero, la mejor casa, el mejor coche, buena comida. Eso no es prosperidad. Cuando Dios le dice a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino, significa que entonces el propósito para el cual yo te estoy enviando a hacer esto se va a llevar a cabo. Lo demás es secundario y se puede añadir cuando nuestro principal objetivo es agradar a Dios, pero no debe ser el todo la prosperidad económica. ¿Se fija? Podemos tener esto que Dios nos promete, pero debemos de seguir sus consejos. Al final Josué logró cumplir la tarea que el Señor le había encomendado. Y sabe, esto no lo logró porque él tenía muchas cualidades. Josué
poseía muchas cualidades, pero esto lo logró porque él aprendió a poner su confianza en Dios. Josué era de los que quedaban, que habían salido de Egipto y habían sido testigos de lo que Dios podía hacer. Y entonces Josué recordaba siempre, constantemente estas cosas. Josué cumplió con la tarea que Dios le dio porque aprendió a confiar en él. Josué tuvo éxito y lo podemos ver a lo largo del libro que lleva su nombre. Y en el capítulo 24, verso 31, dice: los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué, y aún después, mientras vivieron los ancianos que sabían todo lo que el Señor había hecho por los israelitas. ¿Sabe por qué? Porque Josué se había encargado de transmitir a las personas que estaban bajo su liderazgo las maravillas que Dios había hecho con ellos. Se había encargado de transmitirles las palabras escritas en el libro de la ley. Y aun cuando él ya no estaba con ellos, los que le sucedieron siguieron transmitiendo esas palabras al pueblo. Ahora, yo quiero preguntarte, tú y yo, ¿qué hacemos con los consejos de Dios? Vemos la palabra de Dios, la Biblia, cuando ya tenemos el agua hasta el cuello o cuando ya hemos cedido a la tentación. ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Solo un libro que adorna un librero? ¿O es la palabra viva y eficaz de Dios, como dice Hebreos 4:12? Deseo invitarnos, iglesia, a tomar más en serio este libro. Muchas cosas que se viven actualmente son el resultado de ignorar la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos cristianos nos envolvemos en esa corriente porque estamos haciendo a un lado los consejos de Dios y estamos siguiendo ideas humanas, filosofías huecas y vanidades de este mundo. Tenemos que regresar a la palabra pura y verdadera de Dios. Como Josué, no debemos apartarnos de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Debemos seguirla fiel y cabalmente. El día de hoy yo no quiero pedirte que hagas un compromiso más. Quiero animarte a que seamos intencionales en esta lectura de la palabra, en la meditación de la palabra, en repetir la palabra, en enseñar la palabra. Que sea constantemente algo que busquemos intencionalmente. Voy a hacer una oración, pero no de compromiso. Quiero, si tú gustas acompañarme ahí en tu casa, toma a tu esposa de la mano, a tus hijos, y pidamos perdón a Dios porque hemos ignorado su palabra. Tenemos tantas cosas que hacer en la mañana que a veces nos levantamos y lo primero que hacemos es agarrar el celular a ver quién nos escribió, en vez de leer la palabra para ver qué Dios tiene para nosotros este día, en vez de encontrar fortaleza en la palabra de Dios. Por favor, si es tu intención, acompáñame a orar y pidamos perdón a Dios, y de hoy en adelante tomemos más en serio lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Me acompañas a orar? Amado Jesús, por favor perdónanos, Dios, porque hemos hecho a un lado tu palabra, hemos desobedecido, no hemos confiado plenamente en tu palabra. Señor, perdónanos de verdad por ser descuidados en este sentido. Hoy queremos pedirte perdón y te suplicamos, Dios, que nos guíes, así como lo hiciste con Josué. Nos guíes a obedecer tu palabra, a meditar en tu palabra, a repetir constantemente tu palabra, a proclamar tu palabra a quien lo necesita en medio de estos tiempos difíciles. Padre, limpia nuestro corazón y que cada día nuestra primera intención sea buscarte en oración, sea buscarte a través de tu palabra para conocerte mejor, para aprender más de ti y estar bien conectados contigo, con tu Santo Espíritu. Llénanos de ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.
Si es la primera vez que tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios, o es la primera vez que te conectas a estas transmisiones y quieres aprender de la palabra de Dios, quieres relacionarte con Jesús, entiendes que necesitas reconciliarte con Dios, por favor contáctanos en nuestras redes sociales. Mándanos un mensaje privado, queremos enseñarte la palabra de Dios, transmitirte la palabra de Dios y que la aprendas. La mayoría de los fracasos de los personajes que se describen en la Biblia, todos se debieron a que ignoraron la palabra de Dios. Saúl perdió el reino porque había desobedecido a lo que Dios le dijo que hiciera. A partir de hoy nos invito de verdad a que tomemos más en serio lo que Dios nos dice en su palabra. Si anhelamos tener una vida que agrade al Señor, no apartes de tu boca las palabras de Dios. Medita, estudia la palabra y obedécela. Practica y vive esta palabra de Dios. Haciendo esto, tú y yo realmente seremos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Iglesia, quiero bendecirte. Con esto terminamos la predicación del día de hoy. Por favor, levanta tu mano y permíteme bendecirte. Amada Iglesia Cristiana Restauración, que el Señor Jesús te bendiga y te guarde. Que el Señor de una manera especial bendiga tu semana, tu salida, tu entrada, te guarde de contagiarte y también te guíe a ser intencional en la búsqueda de Él a través de su palabra. Te bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús. Amada Iglesia, me dio mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Nos vemos en la próxima transmisión y recuerda, Dios es con nosotros, Dios es en nosotros y por nosotros. Dios les bendiga.